miércoles, pues me doy cuenta de que no todos los humanos lograron aprender, capturar plenamente aquellas cátedras relacionadas con los agregados psíquicos y las representaciones. En nombre de la verdad hemos de decir que el mundo de la gente es el depósito de todas las formas mentales pasadas, presentes y futuras. El mundo de la mente natural o universal debe ser pues estudiado a fondo, profundamente, y es que queremos nosotros entender algo sobre el ego y las representaciones. A muchos hermanos no les ha podido ocurrir claramente cómo es la diferencia existente entre ego y representación. Hemos dicho en forma enfática que los agregados psíquicos, todos en conjunto, constituyen eso que se llama ego. Cada agregado psíquico es la vivísima personificación de algún defecto de tipo psicológico. Hemos dicho también que dentro de cada agregado existe cierto porcentaje de conciencia íntima. Hemos aclarado que desintegrando esos agregados liberamos la conciencia. Hemos dado las técnicas a seguir. Mas en nuestra pasada cátedra añadimos a esto de los agregados algo distinto, que refiere en forma clara, precisa, a la cuestión aquella de las representaciones. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre agregados y representaciones? Eso es lo que vamos a estudiar en la cátedra de hoy. Dentro del terreno meramente practicista de la vida, una persona es una persona, un objeto de los sentidos, y la representación mental o imagen mental que tengamos sobre la persona es otra cosa. Es algo similar a la diferencia que existe entre una persona y su fotografía. Son la persona y su foto y su foto. Su foto es su representación, lo que la representa. Hay fotos mentales también, y una cosa es realmente una persona y otra cosa es una foto mental, eso es la persona cercana. La foto mental es la representación de la persona agregada. Así también es verdad que existen las representaciones de la mente. En los mundos esotéricos, los mundos internos, en el mundo de la mente, a tales representaciones, la fraternidad universal blanca las denomina eficiencia. De ellas hay millares. Voy a citar un caso concreto de formación de eficiencia o representación. Muchísimos años tenía la mala costumbre todavía de ir así 20 años atrás, un día cualquiera,
veía una película con un sabor más bien delicioso. Parecían las parejas, etcétera. Y aquella película. Y la echaron, no pensé más en la tal película. Mas en el mundo de la mente las cosas cambian. En esa región me hallé en cuerpo mental dentro de un elegante salón. Estaba sentado ante una mesa. Junto a mí también había una dama muy elegante. Pero era la misma que había visto en la película. Sus facciones, su modo de caminar, de hablar, etc. Obviamente, me encontraba ante una representación de la mente. Una representación de aquella figura de la pantalla que había quedado depositada en mi cuerpo mental. Un objeto cristiano, digamos, de tipo amoroso, con aquella dama mental, que no era una representación. Ya está algo de eso. Obviamente había un error gravísimo. Yo había creado esa representación, esa hecha. De pronto me vi obligado a descender al mundo astral. Me hallé luego en un gran templo ante un gran maestro y un grupo de maestros. Recuerdo todavía, aunque eso sucedió hace 20 años, que aquel ateo me dio una nota de espíritu con su puño y letra. Para ahí decía: retírese usted inmediatamente del templo, pero con INRI, es decir, conservando el fuego sagrado, porque no había propiamente por iniciación, nada por el estilo, pero cierto cristeo, eso es todo. Bastante confundido de corazón, comprendí mi error. Me dirigí hacia la puerta de entrada de aquel trance. Mas antes de salir, resolví buscarme en un reclinatorio que había allí cerca de la puerta. Pedía perdón. De pronto avanza nuevamente, que me había traído la nota. Era nada menos que el mismo guardián del templo. Y me dice: señor, le ha ordenado a usted que se retire. Obedezca. Bueno, yo deseo platicar con el venerable. Ahora no se puede, señor. Eso podría ser más tarde. En este momento él está ocupado en examinar algunas epístolas. Entre paréntesis, les digo a ustedes representación. No me quedó más remedio que retirarme del templo. Y lentamente me vine muy compungido de corazón a mi cuerpo físico. Y entre el vehículo tenso me concentré en el Cristo pidiendo perdón. Reconocí el error de haber hecho aquella película. Comprendí que había fabricado con la mente un ejercicio y rogué al misericordioso me permitía la puerta. Y escucharon porque hubo verdadera confusión del corazón. De la noche siguiente, en cuerpo mental, llevaron al mismo lugar, a la misma mesa, a las mismas sillas ante la mesa, y ante la misma dama, que no era más que una representación de tipo mental. Cuando quería empezar ya el mismo cristeo de la noche anterior, me acordé de mis propósitos de enmienda, de
pasé una vez con su espada flamígera y la atravesé. Atravesé a esa rama mental con la espada. Luego la desintegré, que era una forma mental. Flama de la espada, permitieron que se pulverizara, se redujera a cenizas prontamente. Concluí esa labor, descendí nuevamente al mundo astral. Penetré dentro del cuerpo astral, ya en posesión de ese vehículo. Me hallé dentro de un gran templo, el mismo de la noche anterior. Se me recibió entonces con alegría, fiesta, me felicitó, se dio frente y pudo interior, Buda íntimo, me instruyó profundamente. Me llevó en un cuerpo metálico a los salones de cine para mostrarme los comentarios. Descubrí que estaban todos llenos de armas de representación creadas por los tipos asistentes, las formas depositadas en esos años de mágica negra. Me instruyó el Buda interior sobre todos los peligros que implicaban la vida. Me dijo que te están yendo a ver cine, que deberías ponerme a repasar mis vidas anteriores, y hasta me hizo repasar algunas años. Luego tomó una espada y la partió a mí. Y me dijo, en eso puedes perder tu espada si sigues asistiendo a esos actos de magia. Dije, Señor, no volveré a eso. Y jamás volví. Así pues que pasaron muchos años sin volver a Jamás. Confieso sin falso. Yo no puedo ser falso conmigo mismo. Una vez dieron una sobre el fin del mundo, las películas de Miguel de Nostradamus. Bueno, dije, esta no me parece malo, se trata de Nostradamus, sobre el fin en los tiempos del fin. Y pues, se trataba de Nostradamus, de sus estudios. No sé si ustedes conozcan algo de eso particular. La encontré muy sabia. Pero tampoco se me reprendió esta vez por la película que se ha revelado de Nostradamus sobre las centurias escritas por los profetas. No me atreví a volver, igual que son dejadas las orejas, porque están descendiendo en camino de Dios que va. De manera pues que ahora películas de esas algo o esas de mucho erotismo, de mucha lujuria, entonces yo jamás volví a eso. Tuve una excepción fue con la de Nostradamus. De todas maneras, reconozco que es peligroso buscar a los santos, porque hay multitud de karmas que no son más que formas mentales, representaciones de personas, de bandidos, de ladrones, etc. Es decir, de todo aquello que los espectadores han visto en la pantalla. Y que en nombre de la verdad les digo a ustedes que una cosa son los agregados positivos y otra la representación. Los difuntos, por lo común, pierden mucho tiempo en el Devachan. Yo no les puedo negar a ustedes que el Devachan no sea un lugar de felicidad, sino de dicha, de paz. Desgraciadamente, las figuras que hacen agradable la tercera la vida del Devachan a los difuntos son meras representaciones vivientes de sus familiares, parientes, sus amigos, que dejaron en la tierra. En una palabra,
formas de su bachata, representaciones, edificios, bien, resultan de naturaleza insólita. Por eso digo que pierden mucho tiempo en el tema bachata. Ellos son felices por otra parte, dichosos, se sienten acompañados de los seres queridos que dejaron en la tierra. No se dan cuenta ni remotamente que esos que ellos felicidad no son sino meras edificios. Y se dan cuenta que esa gente bachata perdería todo interés para los difuntos. En la mente de cada uno de nosotros viven muchas representaciones de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestros allegados, etc. Claro, si alguien nos dice algo contra un amigo familiar, y nosotros cambiamos el buen contexto que tenemos con respecto a este último, aquella figura se altera, aquella dificultad que quedamos, es alterada. Ya al alterarse, toma las características nuevas que debemos dar: de violencia, de robo, de mala fe, de ira, etc. Ya está, nos atacan violentamente, constituyéndose en un obstáculo para nuestros trabajos. Y en estos instantes me acuerdo de la vida. Parecería nombre masculino, pero no, se trata de una dama, mujer, ella se propuso crear de verdad una representación bien a voluntad, una hechiza mental, y le dio a tal figura la forma de un monje exacto. Pero hasta consistió la cristalización, materialización de aquel monje. Diferentes años confiaban a sus fuerzas, que salía ella, salía el monje. Era visto físico. Tal era el poder que lo había antes de vida. Puede ser aquella figura, aquella representación creada por la vida, más o menos características, ya no hacía lo que le daba la gana, comenzaba a atacar a todo el mundo, a una ella misma, y claro, las damas se impactó con su fuimos a hacer. Entre todos se dedicaron a desintegrar tareas. Estaba tan fuertemente materializada y aun siendo ellos verdaderos expertos en el mundo de la mente, gastaron como 6 meses de trabajos continuos para poderla desintegrar. Es una materialización pero completa de una equipe mental. Solamente deberíamos abrir las puertas a las intenciones positivas. Nosotros abrimos las puertas a las intenciones negativas, a la sismografía de alguien que viene a hablar contra alguien, nos cargamos activamente. El resultado será fatal. La efigie o representación mental que cargamos nosotros como esa persona contra la cual se viene a hablar puede ser alterada precisamente por las emociones negativas provenientes de intenciones negativas. Tal figura
entonces asume características de neurón, que vuelve contra nosotros y nos ataca violentamente. Eso es claro. Cargamos multitud de representaciones y naturalmente cualquiera de ellos podría alterar, se convierte en un enemigo interior más de lo ya existente. Es conveniente, hermanos, que aprendamos a vivir inteligentemente. Solo aquí marcharemos por la vía que ha de conducirnos hasta la liberación final. Es necesario cuidar la mente. La Blavatsky ha dicho: la mente que es esclava de los sentidos hacia el alma tan inválida como el viento, como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Nosotros necesitamos controlar los sentidos y la mente. Muchos pájaros mentales o pensamientos se meten en la jaula del entendimiento y los prejuicios. Me refiero a representaciones negativas. Ahora comprenderán ustedes mejor lo que estoy diciendo. Es hay que controlar los sentidos y la mente. Van ustedes por la calle, de pronto encuentran ustedes en una esquina una revista pornográfica, se ponen a mirarla con algo de obscenidad. El resultado es la creación de una nueva representación mental. Esta nueva representación es un pájaro de mal agüero que se mete en la jaula de la mente para alcanzar su tacto y fortificar las emociones negativas y la intuición. Los sentidos por ello deben ser controlados. Desgraciadamente la gente se acuerda de controlar los sentidos y la mente. Y eso es grave. En vez de leer revistas pornográficas, que a nada conducen a la creación de nuevas especies mentales, vale la pena estudiar los libros de la sabiduría, las sagradas escrituras. No hay duda de que el verdadero saber inquieto se convierte en fuego y por ende en poder. En esta cuestión de la ciencia que se relaciona tanto con la mente, debemos entender, mis queridos hermanos, que existe una antítesis. Me refiero a la cultura esa de tipo intelectual, como que lo alimentan a uno durante la edad preparatoria. Ciertamente esa cultura que le dan a uno en los jardines, en las escuelas primarias, en las secundarias, en la prepa, en la universidad, viene a causarnos espantosos daños. Yo calificaría tal cultura de magia negra de la peor clase. Porque ese tipo de cultura me empiezan aquí los hermanos universitarios, como Eduardo, y en fin, los hermanos que tienen muchas letras en la cabeza. Me refiero a todos, hasta a mí mismo, que conozco. También pasé por esas tan cacareadas escuelas de educación primaria y secundaria. No guardan ninguna relación con las distintas partes del ser. Antes bien, se relaciona, claro, fatalmente con los 5 cilindros de la máquina y los falsean. Centro intelectual es el que peor está en el proceso. Luego el centro emocional, el motor, el parator. Ya no detectan la forma cósmica del universo.
relaciones armónicas, bajas, que atrapan a la esencia de forma exortada. Entonces resulta los timones del tren, que actualmente tienen al mundo entre los gobiernan todos los países de la tierra en esta negra edad. Ya sabemos, tan desastrosa en que se encuentra actualmente la humanidad. Yo les confieso a ustedes, sinceramente, todos, que yo fui un pésimo estudiante y no me existe. Bostezaba tremendamente durante la última fue cuando el señor profesor de gramática me agarró por los cabellos y me puso de patitas de gracias de los terrestres, cómo veían mi vida actualmente con los 5 cilindros de la máquina quemada. Por allá en Guadalajara me ponían el título de doctor, buenas intenciones, pero palabras que no me agradaban. Yo siento feliz, mis queridos hermanos, la verdadera sabiduría, y como les dije, esta sí se convierte en fuego. Fuego real, fuego verdadero, aro, universal. Yo quiero que ustedes entiendan que el fuego realmente es un elemento desconocido para los intelectuales. Es un elemento que nadie conoce su origen. Nosotros cortamos un cerillo, pues, se produce fuego. Cualquiera nos diría que es el producto de la combustión. Antes de que la tal combustión existiera, existir fuego en nuestro brazo para que pudiera moverse el mismo. Se expone. Y después de la combustión existe el fuego. Yo diría más bien que con el fuego infinito, otro veces, la sustancia es destruir, entonces, al destruir el envoltorio dentro del cual está el fuego, estado latente, la llama sale a la superficie. A nosotros lo que nos interesa realmente no es el fuego físico, sino la asignatura astral del fuego. Es decir, el fuego del fuego, la llama de la llama. Tal poder o crítico, o tal poder, dijéramos, lobos mismos, lobos solares. Eso es lo que nos interesa. Sabemos que el verdadero conocimiento se convierte en fuego solar. Mas una cosa es el fuego aquí en el mundo físico, y otra es el fuego durante la manifestación, o en el mundo de las causas naturales, o en el caos. Allí nos encontramos directamente con los señores de las llamas, que son verdaderos fuegos. Allí encontramos que ese poder se hace dentro en el caos, es un poder creador, eléctrico, que induce toda la vida en el caos. Las esferas superiores de la creación cósmica.
El fuego latente es una maravilla. A esos soplos ígneos se informa de la consideración del idea, de advertimiento, imposible de describir con palabras. Viva las representaciones de la corona semiótica de la cábala hebraica. Son jefes, hermanos, cada uno de ellos. Hay 12 órdenes dialécticas en este código, relacionadas con los 12 signos zodiacales. No cabe duda alguna de que aquella orden de los leones del cuarto, o leones de la vida, de la constelación de Leo, es la más exaltada. Aquí está. Y aquí es. Por todas estas y otras cosas verán ustedes la necesidad del estudio de esta sapiencia cósmica o universal, el estudio de la noche. Porque solo este conocimiento, debido a que está relacionado con las distintas partes del ser, puede convertirse en fuego viviente y filosófico. Mucho se ha hablado de los Budas. Hay dudas de contemplación, dudas de la manifestación, pero ellos son criaturas que dominaron a la mente, que destruyeron el éxito, que no dieron en sus corazones entrada a las emociones negativas, que no se dieron el mal gusto de crearse difíciles mentales en su propia mente, ni en mente. Recordemos a Sócrates, es el mismo Buda Gautama, reencarnación en sí. Es el Buda manifiesto, por ejemplo, Gautama, y otra cosa es el Buda del Buda, Amitabha, su verdadero prototipo divinal. Amitabha es el Buda de contemplación, y Gautama, dijéramos, el Buda terrenal, o Bodhisattva. No podemos negar que a través de ese Gautama se expresaba brillantemente Amitabha. No podemos negar también que más tarde Amitabha enviara a Gautama, Bodhisattva, o Buda terrenal, a una nueva reencarnación tibetana. Entonces se expresó como son capaces estos Budas de contemplación. Son amos de la mente, criaturas que se liberaron de la mente, señores del fuego. Claro, todos esos Budas adoran al gran Buda y le rinden, es decir, al loco. Mirar a las cosas desde estos ángulos, desde estos puntos de vista. Vamos comprendiendo cada vez más, de controlar los sentidos, subyugarnos, libertarnos de la misma, y aprender a vivir sabiamente. Es que queremos en verdad llegarnos a convertir en Budas de contemplación. Ese es todo. Los tiempos van pasando, mis queridos hermanos, y a medida que pasan, debemos sentir la necesidad de la liberación final. Pero con Carlos no sería posible la liberación. En nombre de la verdad hemos de decir, en tanto nosotros seamos esclavos del ego y de las representaciones de la mente, la liberación final continuará siendo algo más que imposible. ¿Por qué los desencarnados pierden tiempo, repito, por las representaciones? Estas les acompañan en el debate. Y aunque gocen de una aparente felicidad, obviamente están perdiendo el tiempo, miserables,
La humanidad pierde mucho tiempo con la representación. La humanidad pierde mucho tiempo con el ego. Todo eso es verdaderamente más amargo que el ansiedad. Ha llegado el momento de entender que la luz increada es lo fundamental. El deseo de la luz se convierte en luz increada. Esta luz increada surge entre las tinieblas profundas del no ser. Todos nosotros debemos anhelarla, desearla y trabajar con el propósito de nacer un día realmente en la luz increada. Actualmente hay mucha voluntad para el mundo. Sucede que en las épocas pasadas, durante las edades oro, plata y cobre, muchos entraron en los misterios, se hicieron adeptos. En otros términos, se convirtieron en budas. Pero cuando vino la edad del Kali-Yuga, el ego tomó una fuerza terrible, todos esos antiguos cristianos. Y tomó fuerza porque ellos no supieron vivir, sucumbieron ante la tentación. No habría resurgido el ego en ellos. Hoy andan pues por la paz de la tierra muchos bodhisattvas que ya más la mente y desintegraran el ego, se propusieran a no crear más, se pondrían de pie, resurgirían contra Dios. ¿Qué es un bodhisattva? Sencillamente es un germen, una semilla, o en otros términos, una semilla con un organismo entero, que puede desarrollar en sí a un ser celestial. Entonces, claro, si el bodhisattva trabaja sobre sí mismo, a su no lo hace, tal semilla no se desarrolla y se pierde la oportunidad. Seres gloriosos que vivieron en las civilizaciones de Egipto, de Babilonia, de la India, de Persia, de la India, etcétera, etcétera, se hallan latentes ahora en esa semilla que en algunos sujetos se encuentra almacenada dentro de sus mismas glándulas endógenas. Si tal semilla como un organismo estérico consiguiera su pleno desarrollo, esos seres estarían en plena posición de su cuerpo nueva y serían una bendición para la humanidad. Mas desgraciadamente el peor enemigo que tienen todos esos hermanos caídos, todos esos adeptos destronados, es la mente. Por eso he insistido tanto en la pasada cátedra de esta sobre la necesidad de no abrir las puertas de nuestra mente a las impresiones negativas. Se pueden alterar algunas representaciones, nos obstaculizaría el avance hacia adentro y hacia arriba. Por ese motivo he insistido también demasiado en la necesidad de desintegrar el querido ego. Es que el ego y el ser son incompatibles. Es obvio. Bueno, mis queridos hermanos, por hoy hasta aquí nuestras cartas. Pero reflexiones muy sinceramente, y creo que ahora sí, con esta explicación, han podido ustedes entender las cuestiones de las efigies mentales o representaciones depositadas en el mundo de la mente. Antes de terminar esta cátedra de la tercera cámara, doy libertad de palabras, sin que los que no hayan entendido pregunten. Y pueden hacerlo, como les dije, con confianza. Maestro, quería hacer una pregunta. ¿Las esfinges retornan cuando el ego regresa a una matriz o se integran como la personalidad? Las esfinges pueden conservar temporalmente hasta que se van debilitando poco a poco. A veces retornan,
no todas las veces se van debilitando poco a poco. Cuando uno pierde el interés en cada cual elige por representación, esta ya no puede alimentar, se va a disolver. ¿Alguna otra pregunta? Yo no entiendo bien el fin, maestro. Yo no estoy hablando de fin, en el sentido de que uno se hace imágenes y representaciones buenas y malas, ¿verdad? Y esas representaciones buenas formas también existen. Claro que están. Las hay representaciones o edificios de éxito positivas, pero no son sino meras formas de vida. Cuando uno aprende a vivir de instante en instante, la posibilidad de crear tales formas termina, concluye. Pero si uno vive únicamente en el tiempo, las especies que viven creando también continuamente en el tiempo. Dice el pinches, maestro, las positivas también habría que eliminarlas. Tanto unas como otras no son sino figuras fugaces, vanas, fallantes, que no tienen ninguna verdadera realidad. Y por lo tanto es mejor desintegrarlas. Entonces, especialmente las especies negativas son las que más nos están resultando. Obviamente son las que más daño nos hacen. Pero podría suceder una eficie sobre un buen amigo. Fue alterada por haberle dado oídos, por ejemplo, a un chiste sobre mí. Entonces ya alterada ese eficie nos ataca directamente. Y ella asume la nueva forma que nosotros le damos. Y claro, se convierte en un enemigo interior que nos ataca. Y nos puede causar tantas daños. Maestro, he entendido que la diferencia entre una efigie, una representación y el ego es que el ego tiene embotellada una porción de esencia íntima y la representación no es correcta. Es correcto. En la representación no hay esencia embotellada. En el ego sí hay esencia. En verdad, maestro, cuando la psique es consecuencia de un ego, por lo menos la vanidad de creerse uno que es un buen gnóstico, es por una representación que puede consecuentemente embotellar parte de la verdad. Bueno, eso ya cambia la cosa. Si uno tiene la vanidad de creerse un buen gnóstico, eso ya se debe al yo de la vanidad. Ahí no hay ningún equipo. Ahí no hay ninguna representación, sencillamente se siente la mamá de los políticos o el papá de Santa. El método para eliminar el yo psicológico, más o menos, lo vamos asimilando día a día a través de la práctica, maestro. Pero se necesita otro método para eliminar las efigies. Pues Sibiria, el Sinibus Curanto, o aquella otra cosa que dice está como es arriba que está abajo, por medio de retículos flamígeras, las armas del vulcán, podemos nosotros desintegrar un ego que está pesado. Que llegamos de 96 unos 748, 74 y hasta de 90. También hay egos de 96 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, multiplicados. Y sin embargo los desintegramos mediante el trabajo, la técnica, la forja, el trago, el día del trago. ¿Cuánto más una representación? Una representación, para desintegrar una representación no se necesita tanto esfuerzo. Un poquito de atención, un solo trabajo que haga esta forma. Con la comprensión misma. Eso es todo. No necesitas sino un solo trabajo, ¿no? Con la planilla, para desintegrar aquel edificio que tuviera su prototipo en una sala de vida. ¿Qué hacemos con aquellos edificios que tenemos desde la infancia? Que tienen años de tenerla y de pronto vienen a la memoria de uno y se recuerda lo más de bien y vuelve a vivir las mismas cosas que vivió hace 10 años, hace 15 años. Bueno, parece que tú estás confundiendo la cinta teleoginora con la representación.
una representación que uno se había hecho hace muchos años. Yo, por ejemplo, una película cuando estaba pequeña, y esa imagen se quedó grabada en mí. Si está aquí, entonces ya sabe que el procedimiento es el mismo que se utiliza para decir. Y no se necesita de tanto trabajo para poder desintegrar una representación. Se vuelve forma, Primero demuestra la consecuencia de que el hombre forma la representación. La consecuencia de sus agregados físicos tiene ello algo que ver con el estado en que se encuentra nuestra mente, o que no tengamos una mente creada, o como consecuencia quizás de la consecuencia del órgano fundactivador. ¿A qué se debe que creemos que esté creando unas representaciones buenas o malas de la cosa? Pues a los sentidos. Porque es claro que las formas de los sentidos, las formas penetran a través de los sentidos y llegan a la mente. Ya quedan depositadas en forma de representación. Un Buda, por ejemplo, es una criatura que no tiene representación. Por eso se dice Buda, porque no carga representaciones en la mente, tiene una especie ni positiva ni negativa. Por eso es un Buda. Está íntegro, total, iluminado. Hay que quisiéramos desarrollado en sí mismo la luz increada, la autorrealizada. Generalmente usted dice que hay representaciones positivas y negativas. Por ejemplo, es una persona que uno sale de una persona que está enferma y la visualiza uno que está ya sana, completamente sana, forza uno a formar la equipe. Eso en qué forma funciona. Es una cosa sirve para que esa persona se cure, es una representación positiva, pero después ya haberla utilizado para que esa persona se cure, que se desintegrarla, que lo contrario queda ahí molestando en la vida. Quizás el maestro tiene algo que ver las representaciones con la imaginación mecánica. Cuando las representaciones surgen mecánicamente, están relacionadas con la representación mecánica, pero cuando surgen en forma intencional, como el caso citado aquí por hermana, indudablemente que entonces se trata de la imaginación consciente, que ha tomado parte para dar forma a la representación. Hemos hablado en general, maestro, de las representaciones que nos podemos hacer de las demás personas, pero realmente nosotros también podemos crear representaciones de nuestros hijos. Uno puede crear cuantas representaciones quiere. David Nick creó la representación de un monje tibetano. 6 meses gastó después para poderlo desintegrar. Ya estaba querido. Y pues uno con su mente puede hacer lo que quiere. Generalmente nos podría dar un ejemplo de una representación que pudiéramos crear de nosotros. Bueno, si tú te imaginas que tú eres un superhombre, pues claro, que te figuras ahí que superhombre, ya, lleno de poder, de majestad, haces una representación positiva, o llena de orgullo, o lo que quieras. Pero si piensas de ti, pues, creas una representación. Uno puede crear con su mente representaciones positivas o negativas. Claro. ¿Qué me decía, hermano? Maestro, los cubos es una variedad de bueno, sí, los tales en cubos y sus cubos son una variedad de... son representaciones. Claro. Pero yo iría más reflexionando. He estudiado a fondo los elementales del Franz Hartmann. En la que una persona, por ejemplo, gasta el tema sagrado en la imaginación, las imágenes que lo hacen curiosas. Crea, si es hombre, una representación femenina, o sea, un subcubo, por ejemplo. Pero si es una mujer la que hace lo mismo, crea un incubo, que es de naturaleza macha, que son transparentes como el cristal, que ahí causan gran daño porque siguen alimentándose del cuerpo vital de sus progenitores. Se dice representaciones, pero vamos a analizar estas cosas a fondo. ¿Serán o no serán representaciones?
Yo pienso sencillamente que eso está en ningún ya analizando la cuestión del texto de las cartas. Son agregados psíquicos creados a voluntad por el dicho del beneficio de manera que podríamos denominarlos agregados incubos, agregados subcubos en la psiquis humana. Eso es todo. Porque se roban parte de la conciencia de su progenitor o de sus progenitores. De manera que no son meras representaciones. A ver. Entonces, los puros y los impuros no se necesitan la misma forma de discusión, es decir, que habla de que por medio de discusión puede uno alejarla. Pues he venido reflexionando ahora, veo la necesidad de estudiar los mismos que repartidos fabricados. Son agregados. ¿Qué agregados? Por los que tienen tantos. ¿Eso te ayudaría finalmente? Nada más. Hay lo que vale la lanza y un trabajo firme por la Divina Madre Kundalini en la forja de los hijos. Ay, no valen. Los agregados chicos no se eliminan con alguna pregunta. A ver, hermana. Pues hasta aquí porque yo creía. Y ahora me arrepiento de haber creído así. Ahora me estoy dando cuenta que esos son agregados cívicos inhumanos que hay que volver polvo, ser como cualquier otro agregado, como el egoísmo, como el odio, la violencia. Esa es la cruda de la realidad de los hechos y que me perdone don Francisco Harman fue por haberle contradicho a su texto. Porque de táctico hemos cambiado la experiencia técnica que nosotros. A ver, era el maestro en su libro Las Tres Montañas, nos habla de que siempre que el individuo o el hombre tenga la mente, aunque haya acabado con el ego de la psicología, puede volver a caer. Es algo que no hemos comprendido, por eso hacemos la pregunta. Pues eso no se tiene raro. Es obvio que si un Buda ha desintegrado su ego, pero ese Buda, porque esto cae en el vicio de la fórmula, oiga, y derrama en paz. Sencillamente surge en él nuevamente el ego. Resucita, pero no es un ego nuevo, es un viejo, que resucita entre sus propias cenizas, cualidades fénix de la mitología. Y la pregunta es, ya estando muerto en sí, ¿por qué cae de nuevo? General, si ya el Buda está muerto en sí mismo, ¿por qué ha de caer de nuevo en la forma? Porque tiene derecho. ¿Sí? Puede hacer de su vida lo que quiera. Si se le toca caer, cae. Si se le puede bajar, pues baja. Cosas de él. Tenemos plena libertad para todo. Hay libertad para trabajar, libertad para vivir, libertad para subir, para llorar, para todo hay libertad. Toda esa muerte de los Elohim creados, y acá no se cayeron en la Lemuria, o nos caímos de esa Luna, porque yo también en la Lemuria me fui para abajo. De manera, ¿y por qué lo hicimos? Bueno, yo dije por qué lo hicimos, una respuesta muy tonta, de verdad. Entren ahora, nos fuimos abajo todos los antiguos espíritus de la Tierra Luna, hasta el viejo Neptuno, pues también se cayó. Que después nos levantamos, tuvimos que llorar mucho para poder levantarnos, pero en aquella época fuimos abajo. Me viene a la memoria en este momento algo muy interesante. Un día cualquiera, estando a la orilla del mar, se me ocurrió investigar algo sobre el sexo en la Lemuria. Pedí a mi padre que esté en Chileno
que me diera permiso de hacer la investigación en Lemuria y que me concedió el permiso. Penetré en lo que se llama los archivos akáshicos de la naturaleza. Y entre esos archivos akáshicos no me fue difícil invocar, por ejemplo, a un grupo, una familia que había conocido de Lemuria. Que vengan aquí. ¿Derramaban o no derramaban el vaso de Hermes Trismegisto? Respuesta: sí lo derramábamos. Pero eso es un delito, señores. Es un tabú o pecado. Lo hacíamos con mucho respeto. Únicamente teníamos relación sexual cuando queríamos encontrar un hijo, más nada. Y con profunda reverencia. Pero ustedes andaban mal, que derramaban el vaso de Hermes. Ustedes son de la séptima subraza lemúrica, y por lo tanto ustedes ya estaban caídos, manchados. Pero los antepasados de ustedes, los de la tercera subraza, no se reproducían por el poder de Cristo. Y voy a demostrar que se traga. Nos levó unos 4 metros de estatura. Un gigante, por supuesto, pero anciano. Traía sobre su cabeza no solamente el manto, sino una multitud de sombreros de distintas nacionalidades. Le dije, ¿por qué trae usted esos sombreros en su cabeza? Esas son formas mentales. Usted viene dormido. Se ve que usted está caído. Disuelve esas formas mentales. No le da pena a usted cargar eso. Se concentró unos instantes y los disolvió instantáneamente. Es mire como lo lloró. Le observé los ojos. Tenía un estado un poquito cómodo, lo que indica que actualmente tiene cuerpo en algún lugar del planeta Tierra. Se destaca en estos tiempos. En aquella época no estaba ahí. Le digo, bueno, ¿cómo se reproducía la gente en su época durante la tercera subraza lemúrica? Cuando la gente no había salido del Edén, ¿de qué forma se reproducía? Respuesta: nosotros no derramábamos el vaso de Hermes jamás. La reproducción era por Kriya Shakti. Y la cópula la efectuábamos exclusivamente dentro de los templos. ¿Está usted dispuesto a dar testimonio de eso? Digo, sí, estoy dispuesto. Ya ven ustedes, mis amigos, les dicen. Los dos actos sexuales, el del caído y el del que no está caído, entendemos. Salir de aquel salón. Vimos un gran edificio con 5 pisos, representando a las 5 razas que han existido en el mundo. Sea la raza polar, la raza interpórea, la raza atlántica, la raza lemúrica, la raza atlántica y la raza áfrica. Observan la 5ª raza, y que era la más degenerada de todos. Los caídos de la Lemuria, o sea, aquellos indianos caídos, o Elohim caídos, Bodhisattvas caídos, ángeles caídos, de la séptima subraza que estaban en el ser degenerado. Sin embargo, su degeneración no llegó sino hasta el punto nada más de que solamente tenían la relación sexual o cometieron el error de derramar el esperma sagrado, pero eso exclusivamente lo hacían cuando querían engendrar y ya se les consideraba degenerados. Por tal motivo ya estaban degenerados. Los atlantes en séptima subraza tuvieron. Existen 2 formas de reproducción. La una es la bestial cualidad, derramando el vaso de hierro. La otra forma de reproducción es la droga. Aquella en que el vaso de hierro no es el droga. Entonces nacen hijos secretos. Criaturas con posibilidades de muy buen desarrollo espiritual. Está pues claro que las posibilidades de caer existen siempre durante la manifestación cósmica. Solo en el absoluto tales posibilidades han dejado de existir.
Mas el sexo en sí mismo jamás es negativo. Nada en sí mismo. Todo depende del uso que se haga de él. En la mitología griega se nos habla claramente de una tribu divina. Caos, Gaia y Eros. Siendo Eros el Espíritu Santo. De manera que Eros es el tercer logos, la fuerte hombre. Por lo tanto, esta en sí misma no es negativa. Antes bien, se necesita en sí mismo es divina, pues es el tercer logo, es el Espíritu Santo. Lo malo no es precisamente Eros, sino la lujuria, y eso está en la mente. Por eso se ha dicho claro, la mente que se esclava de los sentidos hacia el alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Los pensamientos morbosos engendran nuevos agregados. Las efigies morbosas inevitablemente nos estimulan una y otra vez a la satisfacción de la concupiscencia. Y eso es todo. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Vamos de oportunidad a otra pregunta. Es la misma forma en que la personalidad humana podría convivir en las cosas de las personas, o una fotografía y su respectivo dueño. Y pues una efigie mental es una especie de fotografía viviente de algo, o de algo. Está depositada en la mente. Eso es todo. A ver, hermano. Maestro, hemos entendido perfectamente la idea de las efigies o representaciones mentales. Estas dejan de existir en el mismo momento en que no existan, o sea, que se vean las cosas en sí, que no haya representación de algo, sino que se vean las cosas en sí. O sea, cuando se vive de instante en instante. Al ver las cosas en sí, pues ya no se hace la representación, porque se vive en sí. Ahí pues la necesidad de aprender a vivir de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad. Siempre de momento en momento, de instante. Aquí no creamos efigies, es lo grabado. Pero entonces el trabajo, ahí va la pregunta, maestro. Es necesario ir de instante en instante para que no se creen imágenes o representaciones de las cosas que están en sí. A nosotros nos es sumamente, casi imposible, vivir de instante en instante, ya sea por los mismos agregados, ya sea por los mismos, las mismas imágenes que ya tenemos construidas. Inevitablemente el trabajo es mucho más arduo, ahora pensamiento lo de las imágenes, para ir eliminando imágenes, eliminando efigies. Es casi imposible, Mas no es tan imposible si uno aprende a vivir de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad, siempre de momento en momento. No crea eso, no las crea. Y eso no es imposible, es un poquito de entrenamiento. Eso sí. A ver, hermano. General maestro, una pregunta. La esencia fuera del cuerpo de los afectos y de los deseos vería este mundo en una forma muy diferente, lo vería tal como, pero ya la esencia dentro de este cuerpo físico no vería las cosas a través de representaciones ya en una forma más confirmada. No, la vería dentro del crudo realismo. Que si uno, por ejemplo, mediante el chamán consigue vivir en ese Monte Ataman, en esa región, se expresa Atman con todo su poder. Descubre que allí todo es matemática. Ve la naturaleza tal y simple como un país. Es exactamente como es, directamente. Porque una cosa es la cosa, es una cosa, y otra cosa es una cosa. Una cosa es ver un cuadro de la naturaleza, tal como es. Y otra cosa es ver una fotografía de ese cuadro de la naturaleza. En este caso, la fotografía es la representación de ese cuadro, de ese cuadro natural. O sea que una persona que haya muerto en sí misma, aunque tenga este vehículo físico, a través de él, que es la ventana en que se asoma este mundo físico,
va a ver las cosas tales como son. Tal cual son. Se hace distinguir entre las cosas y las cosas. Esto lo centró ya muy bien con Manuel Kant, el filósofo de Königsberg, en la crítica de la razón. Claro. Si a nosotros no transformar las intenciones, formamos nuevos agregados y al vivir de acuerdo con la filosofía de la momentalidad, no dejamos que se entren en nuestra mente representaciones. Cuando uno vive de acuerdo con la filosofía de la momentalidad, es claro que no fabrica representaciones, porque vive de instante en instante. Eso es obvio. De manera que disolver los agregados psíquicos es mejor para aprender a vivir de instante en instante. Conforme uno vaya eliminando los agregados psíquicos, va aprendiendo a vivir de momento en momento. Tengas en cuenta que los agregados psíquicos son tiempos. El yo es tiempo. Es un libro de muchos tomos. Pero si nosotros desintegramos al yo, desintegramos al tiempo. Es obvio que aprendemos a vivir de este instante. Así pues, aprender a vivir de instante en instante se va realizando poco a poco, a medida que uno va eliminando los agregados. Es decir, a medida que va eliminando el tiempo, a medida que va eliminando el ego. Se nos ha dicho que Jeropas es el peor tirano, y es verdad. Jeropas es el tiempo, y el tiempo en nosotros es el ego. Disuelto el ego, ha sido destruido Jeropas, entonces el tiempo ya no existe. Aprendemos a vivir así, de segundo en segundo. ¿Me recomendaría una representación para eliminar el ego? Pues eso resulta, dijéramos, un contrasentido de sentido común. Sería tanto como poder poner en marcha un automóvil poniéndole los frenos. Obviamente no funcionaría el automóvil. Una representación para disolver el ego, esto no funciona. En términos concretos, no funciona. Porque para disolver el ego no sirve ninguna representación. Para disolver el ego lo único que sirve es el trabajo fecundo en la forja de los espíritus. Para ver las cosas en sí mismas, lo vamos logrando en la medida que vamos viviendo. Así lo hemos escuchado. Para ver al ego en sí mismo, no una representación del ego, no un ego no existente, imaginario, ¿no? Sino tal y cual es el ego. Necesitamos verlo en sí mismo, o sea, verlo en un momento de momentaneidad, verlo con ese sentido superior, esa emoción superior, esa emocional superior, que a veces hemos podido vivenciar. Es la única forma de que ese ego en verdad muera, porque la práctica de la muerte del yo se hace estéril en un momento en que nosotros no vemos el ego tan cual es, sino que estamos haciendo una representación del ego. Bueno, este ya es sencillamente, si dijéramos, un juego de la mente, porque en realidad de verdad no podríamos nosotros ver al ego si no se ha desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Solo desarrollando tal sentido es posible ver al ego. Ver al ego como representación sería caer en un círculo vicioso, una forma de autoengaño. Nos interesa es disolver eso que estamos sintiendo, eso que está pensando en nosotros en un momento dado, eso que en un momento está aprendiendo a otro, eso que en un momento está sintiendo orgullo, eso que en nuestras carnes nos está quemando en un instante de la vida. Eso es lo que hay que desintegrar. Necesitamos ser prácticos. No se trata de formarnos representaciones del ego, sino de autoobservarnos psicológicamente en sí mismos y desintegrarnos. En lugar de maestro, tocando el sentido de la autoobservación,
¿Esto tiene alguna relación directa con los centros superiores de la máquina orgánica? Bueno, obviamente los centros superiores de la máquina humana ya están falseados precisamente por la educación recibida. De manera que estos centros de la máquina humana tendremos que depurarlos. Y por eso es tan difícil precisamente el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Hay dos cosas que nos están perjudicando, que impiden la autorrealización de alguien. Quiero referirme precisamente a la falsa educación recibida, como ya dice, en la edad preparatoria, y a la herencia. Nuestro padre terrenal, nuestra madre terrenal, tenían determinados hábitos, determinadas costumbres, equivocadas o no equivocadas, pero las tenían. Ellos a su vez las tenían porque la herencia la cargaban en los genes, la habían heredado de nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían las mismas costumbres porque las habían heredado de nuestros bisabuelos, y así sucesivamente. De manera que en la herencia que llevamos en los genes existe la tendencia a repetir determinados errores de nuestros antepasados, y están tan arraigados en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. De manera que eso, la pésima educación negativa recibida durante la edad preparatoria son 11 para la autorrevelación de muchas vidas. Creo que tenga ahí de hermano. ¿Algún opinión? A ver, a la vida. Creo que queremos trabajar más de sí mismo. Queremos saber si las ejercicios mentales son exclusivamente mentales o también hay ejercicios de tipo emocional, porque al tratar la mente tal vez de una crisis emocional que se dice uno, hay ejercicios instintivas, hay ejercicios sexuales o exclusivamente son mentales. Todas las ejercicios son mentales. Porque al fin y al cabo, pues el mundo de la mente y el ser. El mismo mundo astral es más que mente condensada. Y el mismo mundo físico no es más que mente condensada. De manera que debemos pensar en que los ejercicios son mentales. Claro. Es obvio. Uno no solamente tiene que observar los momentos en que se manifiesta el yo, sino estas manifestaciones en potencia, con el pensamiento. Luego, mientras el maestro está hablando, y uno sabe que se le vienen ciertos pensamientos negativos, y en este momento uno que hace, o escucha al maestro, o comprende inmediatamente, como está observando, comprende la manifestación negativa que tiene, o qué hace. Pues si se está teniendo plena, no tienen por qué venir a hacer esto. Mas no se tiene la plena lo que está escuchando, pues surgen en la mente otras cosas, pensamientos negativos, inquietudes, recuerdos. Si uno está plenamente concentrado en forma natural, espontánea, no hay posibilidades de surgir pensamientos cuales porque no está porque no está tan fuerte. Entonces hay que poner más atención. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podemos saber que al trabajar con la imaginación no está uno formando un registro más dispositivo? Pues el dormir está en que más todavía. Despierta y después avanza. Esa es la cruda de la ciudad. Un dormir, claro, hay que despertar. A ver, hablando de las impresiones, relacionándolo con refinar el mandamiento de Roma, cuando una persona está practicando la alquimia, la transmutación, y se identifica con el sentir como producto de esos programas que tienen los cuerpos, el magnetismo, esas impresiones cristalizan en yo en el lado. pues sí, pueden cristalizar las impresiones negativas en forma de yo. Sí, pues que dentro de nosotros hay mucho que explorar.
Y eso es importante saberlo. Pues si ustedes podían por un momento desembotellar la esencia, podían ver entonces que esas 12 órdenes que existen en este universo, las cuales están la orden Leo, del león, no tienen ego, ni cargan formas mentales o físicas en su interior. Son criaturas que viven de instante en instante y nunca tienen el mal gusto de crear existencia. Reflexionen todo. Bueno, hermanos, creo que la plática hasta ahora está bien. Ahora, nuestro hermano secretario, vamos a darle la palabra